que revisen la clase. Qué cosa. Queremos que haya pizarra en primer lugar. Y hasta tanto vamos ganando tiempo con la lista. Ah, no, mira, sí salió la pizarra de ayer. Qué chévere. Cali, ya la vi. Andrew. Presente, doctor. Buenos días. Valeria. Valeria Gamecho, ¿no? Presente, doctor. Qué alegría que tenemos hoy. Bien. Guillén. Hago. Intriago. Presente, doctor. Presente. Buenos días. Ya Fernanda, creo que ya por ahí anduvo. Sí, buenos días. María Cristina. Presente, doctor. Yasmín Pamela. Presente, doctor. Ariana Valeria. Marcos Bernardo. Doctor. Hola Toledo. Presente, doctor. María Soledad. Digo, Soledad Micaela. Hola, doctor. Buen día. Presente. Hola. Y Velasco. ¿Dónde anda Velasco? Velasco. Presente, doctor. Última llamada, Guillén. Bueno. A ver, hasta ayer habíamos conversado el tema de... A ver, ¿cómo ponemos esto en...? El tema de la insuficiencia respiratoria, qué tipo de insuficiencia respiratoria. Habíamos visto que de los mecanismos de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? De los mecanismos de insuficiencia respiratoria, habían varios mecanismos. No sé por dónde tengo esto puesto. A ver cómo podemos disminuir el tamaño del... ¿Dónde está? A ver, ahí está, ¿no? Habíamos visto y quedado de acuerdo en que el problema del paciente, debido a que el A-A era muy amplio, ¿verdad? ¿Cuánto fue? ¿Se acuerdan del A-A? ¿Quién se acuerda de los datos de ayer? ¿Era más de cuánto? Era más como 178 ya, por ahí. Entonces eso era mayor de 20, que era lo normal, ¿no? Entonces eso significaba que había un problema con la oxigenación, pero por un problema en la membrana alveolo-capilar o en la relación entre la ventilación y perfusión. Un desequilibrio BQ, que es el 80% de las causas de insuficiencia respiratoria. Y habíamos considerado que había una gran participación de Chunt porque no mejoró con el suplemento de oxígeno, ¿verdad? Y también podía haber un trastorno de difusión. De hecho, pues bueno, como se inflama la membrana alveolo-capilar, obviamente que hay un trastorno en la difusión del oxígeno. Pero además, habíamos visto que por el cansancio de los músculos respiratorios y por la creación de espacio muerto por dos mecanismos, un mecanismo era el atrapamiento de aire con la hiperinsuflación de las unidades alveolares por tapones de células muertas, ¿verdad? Aplastando los vasos sanguíneos. Y el otro mecanismo es que en las unidades que están desinfladas y llenas de líquido, donde no hay oxígeno, se produce un mecanismo que se llama vasoconstricción hipóxica. ¿Para qué? Para que la sangre se vaya a donde hayan alveolos que estén ventilados, es decir, que tengan oxígeno. Eso es un mecanismo de defensa natural.
Es decir, cuando un alvéolo está desinflado, está telectasiado, tiene moco, tiene contenido sanguíneo inflamatorio que impide que el oxígeno llegue al capilar sanguíneo, el endotelio del capilar sanguíneo que pasa por esa unidad alveolar, va a reaccionar. ¿Va a reaccionar cómo? Va a cerrarse, ¿ya? Para mantener la relación BQ. O sea, si B es 0, él trata de hacer que el Q sea 0. ¿Alguien me copia? Eso no lo discutimos ayer, pero es el otro mecanismo por el cual, entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí un alvéolo, y este alvéolo está sucio, lleno de moco, por ejemplo, ¿no verdad? Está lleno de porquería aquí adentro, y está desinflado, no tiene oxígeno. Entonces el vaso sanguíneo que pasa por aquí, lo que va a ocurrir con este vaso sanguíneo que está pasando por aquí, es que él se va a cerrar, se va a vasocontraer para que el flujo sanguíneo se dirija hacia unidades alveolares que tengan mejor perfusión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este pedazo de pulmón? Es que se va a transformar en una unidad chunteada, básicamente, en una unidad chunteada. Y en unidades alveolares como estas, en las que está, digamos, atrapado por un detrito de moco o de inflamación, y el alvéolo también lleno de suciedad, ¿verdad? La sangre, al pasar por aquí, va a pasar, pero no va a poder intercambiar gases. Y a esto se lo llama espacio muerto. Entonces, estas dos circunstancias, tanto el shunt extremo, que no permite mejorar con oxígeno, como el espacio muerto que estamos viendo aquí, van a hacer que se eleve un gas en la sangre, que es ¿cuál? El CO2. Vean qué interesante. Ese es el análisis. A partir de una simple gasometría, todo lo que se puede entender que está pasando con el paciente solamente analizando gases arteriales. Y eso que solamente hemos visto la oxigenación, el lado de oxigenación, porque no hemos visto el lado ácido-base. ¿O sí vimos el ácido-base? ¿Vimos el ácido-base? Sofía Isabel. No, doctor. No, no analizamos ni pH, ni PCO2, ni bicarbonato. Lo único que hemos hecho es el análisis de oxígeno, de la hipoxemia, de la diferencia, el gradiente alveolar arterial y de la PAFI. Eso es lo único que analizamos ayer. Y algo nos dimos cuenta del CO2, ¿verdad? Algo nos dimos cuenta del CO2 del paciente que estaba elevado. Y estábamos especulando de por qué estaba elevado. Una de las causas de por qué está elevado lo habíamos explicado ayer, con el tema de entender que la fórmula de la ventilación alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. El señor tenía alta la frecuencia respiratoria para compensar la caída del volumen tidal. ¿Y por qué había caída del volumen tidal? Porque se producía la fatiga muscular, ¿no? Y además, los tapones que habíamos visto acá producían este espacio muerto que está aquí, el espacio muerto aumentado, ¿no verdad? El espacio muerto que está aquí aumentado, que producían que no se pueda eliminar el CO2 para acá. O sea, el CO2 se quedaba en el alvéolo, pero no podía salir por este tapón. Y aquí ya no salía. Entonces se acumula el CO2. O porque esté tan grave el shunt que ya no hayan alvéolos por donde se pueda escapar el CO2. En cualquier cosa, ya, en cualquier caso, en los dos casos, lo que estábamos viendo era que habían dos mecanismos de hipoxemia, uno mayor, que era el shunt, y otro sobreagregado, que es el espacio, el
la hipoventilación alveolar, que eran los dos mecanismos. Ya. Ahora, vamos a continuar, y hasta ahí nos habíamos quedado ayer. Y ahora, ¿con qué nos vamos a continuar? Habíamos visto que a nuestro paciente, ¿verdad? Nuestro paciente, como estrategia ventilatoria vamos a tener varias estrategias. Una estrategia es, y aquí lo habíamos visto, ¿no? Una estrategia es como lo hacemos. Ahora estoy peor porque estoy en la laptop y con eso tampoco puedo deshacer cosas. ¿Será que hubo? Bueno, entonces habíamos visto primero qué cosa era lo que lo habíamos puesto al paciente, le vamos a hacer, le vamos a ventilar invasivamente, ¿no? Ventilación mecánica. ¿Cómo se hace esto de la ventilación mecánica? Bueno, hay que dormir al paciente, hay que meterle un tubo en la tráquea, ese tubo va a tener un baloncito, ese baloncito en el tubo lo tiene aquí en la puntita, lo tiene aquí, tiene un baloncito. ¿Para qué tiene un baloncito que se infla? Para que cuando pase por la tráquea de mi paciente haga un neumotaponamiento, es decir, que impida que el aire que yo le estoy metiendo a presión se salga hacia la boca y que las secreciones de la boca se caigan a los pulmones. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Ya. Bueno, ¿qué más? Esa es la primera cosa, ¿no? Para eso lo intubamos, para sellarlo. Y para alguien que esté con un tubo en la boca y esté confortable, tiene que estar dormidito, sedadito, relajadito, para que se deje llevar por el ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuánto aire le meto? Ustedes tienen que tener metido en la cabeza una cosa. Si nosotros cogemos el pulmón de nuestro paciente, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si se acuerdan la radiografía que se les envió. Solamente quedaba este espacio chiquito, y si yo hubiera hecho una tomografía, ustedes ya han visto muchas tomografías de pacientes con COVID, ¿verdad? En el tiempo que están conmigo, ¿sí o no? Sí. Aquí están los bronquios y ustedes van a ver que todo esto está ocupado por manchas del COVID. Manchas de COVID, manchas de COVID, manchas de COVID, manchas de COVID. Y así mismo del otro lado, ¿no, verdad? Esta es la columna vertebral. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Que un pulmón adulto se va a convertir en un pulmón de bebé. ¿Por qué? Porque solo este pedazo que está aquí, ¿verdad? Va a ser lo único que tiene de aire. Estos pedazos que están aquí. No sé si se acuerdan la radiografía. Miren la radiografía que tienen en su teléfono. Sí, que tiene puras consolidaciones. Ya, pero lo importante no es tanto la consolidación, sino lo poco donde hay lo negro, que es el aire. ¿Ya? Entonces, eso, si yo lo ventilo a ese pulmón que tiene ahora el tamaño o la superficie de un pulmón de bebé, lo voy a terminar de romper lo poco sano que tenga, le voy a hacer una lesión por sobredistensión y lo que va a ocurrir es que se va a inflamar y se va a terminar distresando lo que no estaba originalmente distresado. O sea que el ventilador es un arma de doble filo. Es un arma que me ayuda a oxigenar, pero es un arma también que me ayuda ¿a qué? A matar, si no la administro y dosifico bien. ¿Hasta ahí está entendido?
Sí, doctor. O sea, yo no puedo ventilar todo el pulmón, tengo que poder ventilar las partes del pulmón que me permitan ventilar. Entonces eso se llama estrategia ventilatoria protectora. En vez de ventilarlo con 10, 12 mililitros kilo, que es lo normal, estos pacientes se ventilan con 8 mililitros kilo o menos. Y de hecho, en el distrés severo, como en el de este paciente que tenía una PAFI de 100, nosotros tenemos que ventilarlo con apenas 5 o 4 mililitros por kilo. Imagínense 4 mililitros por kilo. ¿Sí saben lo que es, no? 4 por kilo. Que lo normal es que tú ventiles a un paciente con lo normal. Ustedes respiran con 10 mililitros por kilo. Eso es lo normal. O sea que si ustedes tienen una estatura de 1,70 m, ¿verdad? Yo te tengo que ventilar a ti, ¿verdad? Teniendo un pulmón, digamos, tú te metes en cada respiración, te metes aproximadamente 600 a 700 mililitros de aire. Pero si tuvieras un distrés respiratorio severo, a las finales yo tendría que ponerte 4. ¿Cuántas veces es menos? ¿Ves? 4 de 10. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuántas veces Doctor, es menos? tengo una pregunta. A ver, Me acuerdo que cuando fuimos al hospital la última vez, el doctor que estuvo con nosotros nos dijo que sí, que son los mililitros por kilo, pero dijo que había que calcular o medir el kilo esperado del paciente, no el kilo que claro, por verdaderamente supuesto. pesa. No, o sea, esa es una excelente observación, Valeria, la que acabas de hacer. Nosotros, los pulmones no crecen porque te crezcan los músculos o Exacto, la eso nos dijo panza. el doctor, que aunque Ya. estén gordos, no es que los pulmones crecen por la No, gordura. los pulmones crecen a un tamaño esperable de acuerdo a la talla y al sexo, ¿no? Los hombres tienen más cantidad de pulmón que las mujeres por un tema filogenético, pero no porque yo pese 92 kilos quiere decir que yo tengo un pulmón de alguien de 92 kilos. No, mi pulmón va a haber crecido a la cantidad normal para un individuo de mi talla y de mi sexo. Entonces hay una fórmula que se utiliza para predecir el peso ideal. Entonces por eso se le pregunta la talla y el sexo al paciente. Ustedes pueden utilizar la calculadora de ayer, la misma Metcal, y ahí van a encontrar la fórmula, ¿no? ¿Ya? Es una fórmula media larga, pero en líneas generales más o menos es la talla menos 100 y de eso un 80%. Es decir, si alguien mide 1,70 m de 70 kilos, menos el 80%, menos el 20%. Entonces, más o menos así. Entonces, imagínense, ¿cuál es el efecto inmediato? Bueno, espérense un ratito. Vamos a ver, con esto, hasta ahí está claro. Tengo que ventilar a mi paciente como que si fuese bebé, ¿sí ven? No con 10, sino con 4, con 5, o con 6, o 7, u 8 mililitros por kilo. Pero muchas veces, cuando es un distrés muy severo, tenemos que ventilarlo con muy poquito volumen. Y eso va a tener una consecuencia, ya la vamos a ver. Y la otra cosa que hacemos en el ventilador es aplicarle una cosa que se llama presión en el final de la expiración positiva, ¿no? Positive and expiratory pressure. ¿Qué es esa vaina, doctor? Bueno, es simplemente el ventilador va a este tubo que le he puesto a mi paciente, va a ir a un ventilador, ¿verdad? El ventilador es un generador de aire que le inyecta aire al pulmón y que pasivamente le permite que el pulmón se vacíe en la expiración.
¿Qué es lo que va a hacer el ventilador? El ventilador va a permitir que salga cierta cantidad de expiración, pero va en un momento determinado a cerrarle la salida. Y eso yo lo programo. Yo le digo al ventilador con cuánto quiero que se quede atrapado de aire dentro del pecho. Normalmente, para mantener los alvéolos inflados y que se produzca lo que se llama el volumen residual y la capacidad de reserva expiratoria, ese volumen residual se produce porque los bronquios naturalmente tienden a colapsarse al final de la expiración y se cierran y atrapan el aire. Y eso ocurre con aproximadamente más 5 centímetros de agua. En el paciente con distrés, yo quiero lograr recuperar estos alvéolos que están llenos de líquido inflamatorio, hacer que el líquido inflamatorio que tenga el alvéolo, este líquido que está aquí, inflamado, se devuelva al vaso sanguíneo. ¿Y cómo logro eso? Pues lo hago de la siguiente manera. Le meto presión al final de la expiración, o sea, impido que el aire que metí se salga y se queda atrapado aquí, por ejemplo, en un nivel de 10 de presión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el alvéolo se va a quedar inflado y aplastando este líquido. ¿Y ese líquido qué le va a ocurrir? Ese líquido se va a desplazar del alvéolo y va a, como quien dice, a disminuir. Y eso va a favorecer, va a desaparecer el shunt y va a desaparecer y va a arreglar el desarreglo BQ que tiene el paciente. Y como aquí queda oxígeno, ¿no verdad? ¿Cierto? Aquí queda oxígeno. Durante toda la exhalación, este oxígeno va a seguir pudiendo pasar hacia el vaso sanguíneo y mejorando la oxigenación del paciente. Entonces, esas son las dos estrategias. Y la tercera estrategia la habíamos conversado ayer. La tercera estrategia consistía en poner boca abajo al paciente. ¿Y para qué lo poníamos boca abajo al paciente? Habíamos conversado ayer. Ayer habíamos conversado esto. Lo ponemos boca abajo al paciente. ¿Para qué? Para dos cosas. Para poder recuperar esos espacios alveolares que están pegados a la columna vertebral y que son los que están habitualmente muy afectados por la inflamación y que el paciente estando boca arriba, como se observa en el gráfico de la derecha, van a ser la mayoría. Y entonces lo que voy a hacer es que le doy vuelta como esto y además el peso de las tripas que empuja el diafragma hacia arriba le resta espacio a lo poco de pulmón que pueda estar quedando libre para ventilar. Entonces cuando lo pongo boca abajo a mi paciente, lo que yo consigo es que esta parte que está pegada acá atrás a la columna, esta parte, logre ventilarse, logre recuperarse esa área inflamada y también el peso de las tripas al dirigirse hacia la cama también ya no interfiere con el descenso del diafragma. Entonces, todas esas maniobras combinadas en el que vamos a reclutar, es decir, vamos a nuevamente sumar al intercambio gaseoso a estos alvéolos que estaban sucios, dañados, tapados por moco, por pus, por sangre, ¿verdad? Va a comenzar a intervenir en el intercambio gaseoso, aliviando de esa manera el desequilibrio BQ y el shunt. ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, doctor. Ya, entonces sí, veamos los gases arteriales. Ahora vamos a ver los gases arteriales. Voy a poner mi pantalla. Espero que no salgan cositas que no tengan que ver. A veces me escriben cada cosa. A ver, aquí lo subo. Bueno, hola. Bien, entonces aquí, como ustedes pueden ver, vamos a hacer el análisis de esta gasometría, que es la gasometría
cuando lo intubaron, el último cuadrito. ¿Ven? Vamos a empezar con la que dice 712, 68, 115, 21, 24, 06. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, Valeria, no Valeria Gamecho, sino Valeria... Ay, Valeria, la última de la lista. Vale. Vale, la que habló hace un rato. Ah, Vale, sí, vale. Valeria Alejandra. Sí, porque esa también hay una Valeria. Sí, A ver, hay Valeria Villacrés, a ver, ¿qué es lo que te llama la atención de esa gasometría? A ver, ahí en ultra alta resolución. Ajá, a ver. ¿Qué te llama? Primero Vamos que con el el pH oxígeno. arterial. Ah, bueno. Vamos Vamos con el oxígeno. con el Oxígeno. oxígeno. Ok. Sí. ¿En cuánto está el oxígeno ahí? A ver, ¿dónde anda tu garrapata que te ayude ahí? A ver, aquí está, el PO2 está en 115 arterial y 63 venoso. Ya, entonces, ¿eso qué tú crees que ocurrió? Porque fíjate el anterior, que fue justo antes de intubar. Claro, estaba en 69. Aquí tenemos 69 y teníamos 70% de oxígeno, o sea que la PAFI era de 99. Ya, no la pusieron aquí, pero es cierto. Ahora, ¿cuánto es la PAFI? A ver, si el oxígeno es de 115 y dijo que era... 0.6. Ajá, ¿Sí? 0.6. Sí. A ver, déjame calcular. Aquí está. Sería 115 dividido para el 0.6. ¿Sí? 115 dividido para el 0.6 sería de... Ah, no, pues sería dividido para el... Sí. Sería 191 me salió. Ya. 115 dividido para 0.6, ¿no? Ajá, porque es el 60%. Bueno. Ok, Ajá, aquí le han 192. anotado 180 de PAFI. Bueno, sí, o 190, no sé, no se ve bien. Ajá. Bueno. Ok, ¿qué ocurrió con la oxigenación? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Qué pasó? Mejoró, pues aumentó. ¿Qué es eso? Bueno, gracias. Mejoró. ¿Y por qué crees que mejoró? A este Porque le paciente... pusieron la cánula de alto flujo. No, acá estaba con cánula de alto flujo. No había mejorado con la cánula de alto flujo. Habíamos puesto hasta 70% de CO2. Entonces lo voltearon. Eso pudo haber sido. Acá lo ven, lo intubamos y lo pusimos en el respirador y le pusimos PIP de 10. PIP de 10 y le pusimos un volumen tidal de 360, más o menos es el peso 60 kilos, estábamos con 6 mililitros kilo. Sí, le pusimos 300 a 360 mililitros, ¿no? Okay. De volumen tidal. Y habíamos conversado que ¿por qué hacemos eso? Porque el pulmón sano que queda para ventilar es tan poquito que se parece al pulmón de un bebé. Pero eso tiene una consecuencia. A ver, ¿quién me puede decir qué se observa ahí en esa gasometría que fue la consecuencia? Que baja el pH. ¿Y por qué bajó el pH? Porque al aumentar el oxígeno disminuye el... No, a ver. Andrew, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué tú crees que hay una caída del pH? ¿La caída del pH cómo se llama? Acidosis. Andrew. Ya. Cayó el pH. ¿Y qué tipo de acidosis es? ¿Metabólica o respiratoria? Respiratoria. Respiratoria. Soledad. No. Respiratorio, doctor. Valeria Gamecho, ¿estás de acuerdo? ¿Es respiratoria? Sí, doctor. Seria. ¿No me escuchan? Aló.
Sí, sí te escucho. ¿Por qué dices que es respiratoria? A ver, dime ahí por qué es. Por los valores anteriores, o sea, como que baja el pH, pero aumenta lo que era el CO2 ¿Ya? del ¿Y el gran bicarbonato? ingreso, y el bicarbonato lo que hizo es disminuir. Entonces es mixto. Sí, pero usted también había dicho que puede darse las dos, pero una por compensación. ¿O me Aquí confundí? tengo 68 de PCO2. ¿Cuántas veces el aumento de la PCO2 tiene que generar un aumento del bicarbonato? ¿Por cada cuánto? Eso lo vimos en clase. Soledad, Seche, Kevin, Andrew, alguien que hable. ¿No dice que ya han entendido todo lo de gases arteriales? Doctor, ¿podría ser que por cada 10 de PCO sube una de bicarbonato si es aguda? Exacto, en agudo. Y en crónico, Sube 5 de bicarbonato por cada 10 de PCO. 1425 es la clave. 4 en acidosis. Y entonces, ¿cuánto tú crees que debía ser el bicarbonato que debería tener el paciente si tiene 68 de PCO2? ¿Quién habló? Andrew. Ronquillo. Ah, Ronquillo. Es que no puedo ver al mismo tiempo quiénes son, con quién estoy hablando. A ver, el que va a hablar, prenda la cámara pues, para poderlo hablar. A ver, ¿dónde está Ronquillo? Que no te veo. Bien. A ver. Susan. Ronquillo tiene razón. Dice que por cada 10 de incremento de la PCO2 en agudo, debería haber subido 1 el bicarbonato a partir de 24, ¿cierto? Que es el punto de corte para los análisis. Susan. Susan. Sí, doctor. Entonces, ¿cuántas veces hay 10 en 68? Pues desde 40. Ya sé que es chancho esto, pero tienen que aprenderlo. A ver, Valeria. Dos. 2, claro. Subió 20. ¿Seguro? Dos O nada sea, más. dos veces 10. Ajá. 10 más 10 es 20 y más 40 es 60 y faltan 8. Ah, Entonces, bueno. decimos que Serían es 28. 2.8 veces más. Ujú. ¿O no es así? Sí, doctor. Sí, pues. Entonces, ¿cuántas veces debió haber subido el bicarbonato? Si yo digo que por cada 10 sube 1. 2.8. Y entonces, ¿cuál debería ser el bicarbonato de mi paciente? Bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer con la fórmula de Winter. Vas a ver cuál es el esperado. Es 24 más 2.8. ¿Cuánto es 24 más 2.8? 26.8. ¿Y cuánto 26. tenía el paciente? 21. Y entonces, ¿qué tiene el paciente además? Ahí hay dos acidosis. Una Ajá, 2 acidosis acidosis. Metabólica también. respiratoria y ahora tiene una acidosis metabólica. Las dos tienen. ¿Y por qué hay acidosis respiratoria? Porque está muy aumentado el CO2. Aumento de la PCO2. ¿Pero por qué está aumentado el CO2?
Ahora no me van a decir que es por el cansancio de los músculos, porque ya no, ya está dormido y sedado y yo lo estoy puesto. Y yo le digo al respirador cuánto volumen va a meter y con qué frecuencia. Yo al respirador le ordeno, a ver respirador, a este paciente le vamos a dar, debido a que su pulmón está dañado, no le vamos a dar el volumen normal, que es 10 mililitros kilo. Le vamos a dar solo el 60%, o sea 6 mililitros kilo. Y además al ventilador le digo, ¿sabes qué? Lo vas a ventilar a 18 veces por minuto. Ya. Entonces, ¿por qué tendrá acidosis respiratoria tu paciente? Por el aumento de oxígeno, doctor. Y el oxígeno tiene algo que ver con el pH. Yo les enseñé eso. ¿Mm? ¿Por qué se eleva el CO2? ¿Por qué tenía elevación del CO2 el paciente antes? ¿Qué había hecho la fatiga muscular? Hipoventilación. Hipoventilación porque había caído el BT, ¿verdad? El volumen tidal. Sí, Y además por espacio muerto. espacio muerto en el shunt. ¿Por qué ¿Por qué el paciente está hipercápnico? ¿Por qué tiene 70 de PCO2 casi? No puede sacar el CO2, o sea, a pesar del ventilador. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yani. Luis, ustedes son inteligentes, caramba. ¿Qué les dije que estamos haciendo con el pulmón del paciente para que no se dañe más y que el respirador no dañe lo poco bueno que tiene? Porque está pronado. ¿Ah? Está pronado. No, antes de eso. Aquí todavía no está pronado. La gente respira normalmente con 10 a 12 mililitros kilo y solo le estoy dando 6. Ajá. Ah, ok. Solo le estoy dando 6. Si yo a una persona le doy la mitad de lo que normalmente respira, ¿qué le va a pasar con el CO2? Se va a acumular. Se va a acumular. Pues, ¿y a eso cómo se llama? Cuando yo le quito de volumen tidal a un paciente. Hipoventilación. Ya. Cuando yo manejo un distrés respiratorio severo, la consecuencia directa va a ser hipoventilación. Y la hipoventilación va a producir acidosis respiratoria. Pero eso es un efecto que queremos nosotros que ocurra. No es normal, pero se considera un efecto colateral. Eso es como, por ejemplo, para ponerte hermosa y que te vayas a la fiesta y que tú digas, wow, esa mujer qué curvas que tiene, a la final es el precio que hay que pagar, es hacer dieta durante los últimos 3 meses y además ponerte una faja. ¿O no? A ver las chicas que hablen. Bueno, son chicas todavía, ¿no? Pero han visto a sus tías y a sus madres. ¿Sí o qué? Sí. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo? Seguro. A ver, todas las hembras del grupo tienen que decir. ¿Sí o no? Llega la temporada de playa. ¿Y qué hacen las mujeres cuando va la temporada de playa? Bien. Dieta, ¿no? ¿Verdad? Ejercicio. Ejercicio. ¿No? Y ahí sí no hay faja, ¿no? Hay cirugía plástica, las que pueden. Bueno, pero ese es el costo. El costo de lograr ventilar a un paciente tan grave como estos
es que les inducimos acidosis respiratoria. Ya, pero lo que sí está mal es que tenga acidosis metabólica, ¿no? Que el riñón del paciente todavía no logre compensar este grado de incremento de PCO2. ¿Ya? Inmediatamente que yo le pongo oxígeno al 60% y además se lo meto con presión y le meto la presión y no le permito que el paciente exhale, es decir, que le incremento la presión al final de la expiración, con lo cual también puede ocurrir que ciertos alvéolos se queden muy inflados y cerrados los vasos sanguíneos y producir un aumento del espacio muerto. Lo que yo voy a hacer es mejorar la oxigenación inmediatamente. Entonces, la respuesta inmediata que hizo mi residente fue subir la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Mira. ¿Y qué pasó con la CO2 ahora sí? Disminuyó. Ya, o sea, inmediatamente lo que hicimos es mejorar la acidemia. Mira qué pasó con el pH. Ahí se reguló un poco. Claro, ya no está tan ácido, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya, pero lo único que varió rápidamente, ¿qué fue? ¿Qué cayó? ¿Cuántas veces cayó la CO2? ¿De 68 pasó a cuánto? 118, dice ahí. No, ahí no dice 48, eso es 48, dice pero no. 48, dice 48. O sea, bajó 20 puntos. Sin embargo, él todavía tenía acidosis metabólica. Y no me voy a poner a analizar cuál es la causa de esta acidosis metabólica, ¿no? Probablemente esta acidosis metabólica debe ser, a ver si sacamos el GAP. ¿Qué tipo de acidosis metabólica es? 136 de sodio, 101 de cloro. Y acá tengo 21 de bicarbonato. ¿Quién hace rapidito el GAP? ¿Se acuerdan, no? Sodio menos cloro más bicarbonato. Sí. Ya, pues, vamos. Ya tiene que estar pilas, pues, porque en el examen va a ser un caso así. 101. Más 21, 122, ¿no? Menos 136. 14. Entonces, si tiene GAP aumentado, entonces quiere decir que hay un ácido no volátil que se está incrementando, ¿verdad? Que no se excreta por el pulmón, sino que se excreta por la orina. Entonces ahí me tengo que fijar en la función renal, me tengo que fijar en si hay hipoperfusión tisular, es decir, acidosis láctica, lo que veíamos a ver, ese shock oculto, ¿verdad? Y me tengo que fijar si, como este paciente es diabético, si no hay cetoácidos. Entonces eso hicimos y lo único que encontramos es que él estaba corto de diuresis. Él estaba corto de diuresis, es decir, iba orinando poquito. Él está orinando, lo que las personas normales orinan es entre 0,5 y 1,5 mililitros por kilo y por hora. Y él está orinando 0,4 mililitros por kilo y por hora. Entonces ahí uno dice, ¿por qué será que cómo podemos ayudar a mi paciente? ¿Verdad? No sé si lo están siguiendo, me copian. Sí, Mira que esto Sí, es lo que hago yo todos mis días. Todos los días estoy yo con esta tontera con mis residentes y con mis médicos, ¿no? A ver, ¿dónde está Clever? Entonces yo le dije a Clever, hazme una cosa, Clever. Le vas a medir con el eco el flujo a través de la válvula aórtica para medir qué pasa con el flujo basalmente y qué pasa con el flujo del paciente cuando lo pones en
con la cabeza hacia abajo, o sea, en posición de tren del émbolo, ¿verdad? En posición con las piernas hacia arriba para mandar la sangre de las piernas hacia el corazón. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de eso en shock? Bueno, ahorita lo van a ver en la práctica. Sí, doctor. Miren ustedes, esta es la imagen del eco. ¿Ven? Y allí, ese huequito negro que ustedes ven aquí, allí donde está el cursor, es la aorta. Y esto que ustedes están viendo ahí es el flujo de sangre que sale por la aorta. Eso ustedes ya hemos conversado con ustedes de esto, ¿sí o no? Sí. Ahí está saliendo el flujo y tiene 33 centímetros por segundo cuando el paciente está elevada su cabeza, boca abajo, por supuesto. Y como está boca abajo, el transductor yo lo pongo en la espalda y por eso sale positivo, porque el flujo de sangre por la aorta ahora va a salir desde la punta del corazón hacia el callado de la aorta y va al callado de la aorta a irse hacia la espalda, ¿sí o no? Ah, porque se acerca al transductor. Ajá, no sé si se habían dado cuenta de eso. Claro, porque si no el paciente está pronado y el paciente está pronado, ¿verdad? Mejoró la oxigenación por todo lo que habíamos conversado, pero tiene acidosis respiratoria por el volumen tidal tan bajito que le hemos puesto. Pero además tiene acidosis metabólica porque su riñón no alcanza a reabsorber ese CO2 y convertirlo en bicarbonato. Porque él debería de tener por lo menos 25 26 de bicarbonato. Y si ya la circunstancia estuviésemos hablando de 4 días, ya es para que él no solo que tenga 26, sino 30 de bicarbonato. Pero ¿por qué el paciente tiene acidosis metabólica? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿será que está hipoperfundido? ¿Será que le está fallando el riñón? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, por eso medimos. Efectivamente, el ácido láctico de este paciente estaba en 3. El flujo de llenado capilar duraba 4 segundos. Y la presión arterial había caído a 9,6, siendo un paciente que normalmente era hipertenso. Y ya entonces le habíamos puesto vasopresores, es decir, le habíamos puesto norepinefrina para mantener su presión arterial, ¿ya? Y mejorar la perfusión de los tejidos. Y sin embargo, seguía con acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál era la causa? ¿Cuál era el problema aquí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Le medí al paciente, ¿verdad? Le medí al paciente el flujo a través de la válvula aórtica. Déjame ver un ratito acá. Un ratito. Déjame ver si encuentro una foto de cómo teníamos al paciente en esa posición. Para que me puedan entender. Ahora, si algún día con ustedes podríamos armar todo el caso. Ay, carajo, ¿dónde está eso? Que lo que pasa es que para mí esto es lo más normal, o sea, para ustedes es nuevo todo. Ah, madre, que cuando uno quiere encontrar, no encuentra. Espera un ratito. Ya. Esta es la viejita del paciente. Bueno, miren, ahí está, ese es el paciente. ¿Sí se dan cuenta? ¿En qué posición está? Soledad. Soledad, calle. Está en prono. Ah. Soledad, calle, ¿dónde andas? Es que este es el problema de esta virtualidad, que no los veo, no sé quién está participando en la clase,
Pueden estar hasta oyendo música y bailando, y yo no sé si están viendo lo que necesito que vean. Soledad, ¿estás en clase? ¿Calle o Salazar? Calle. Soledad Micaela, no, pues así sé que está en clase. Bueno, espero. ¿Está o no está Soledad Calle? No está. Sofía. Sí, Sofía Isabela. ¿En qué posición está el paciente? en prono. En prono. Pero si se dan cuenta que a pesar de que esté en prono, la cabecera y la cama está en una posición en la que la cabecera está por encima de los pies. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí. Ya. Eso se llama posición de anti-Trendelenburg. Ya, ¿y para qué sirve esa posición? Es para evitar que los contenidos del estómago se vayan a la boca y luego se metan al pulmón y haga una neumonía. Así normalmente tenemos a los pacientes, porque si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, este paciente aquí, si ven esto que está aquí, como un líquido crema. Sí. Sí, doctor. Sí. Esa es la comida. Nosotros le ponemos comida. Nosotros le ponemos el monitor que está aquí para ver los signos vitales, le ponemos estas bombas blancas donde están los medicamentos y le ponemos este aparato que es el respirador. Y el paciente va a estar puesto con la cabecera hacia arriba, es decir, a ver, si es que me logran ver, lo vamos a poner así en esta posición. Más o menos lo que hacemos es ponerlo en 20 grados de anti-Trendelenburg y además le subo la cabecera unos 10 grados más, porque no se puede más, es lo que da la columna. Porque la columna boca arriba sí se puede doblar, ¿verdad? Pero boca abajo no se puede doblar, pues así. Nadie puede doblarse así. ¿Me acuerdo? Me hago entender, con el espinazo acá arriba. Sí, doctor. Ya de ahí no El pasa. máximo que se puede elevar es 10 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A ver, aquí está el plano horizontal y él está así elevado 10 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira. La cama la roto, ¿ves? Y ahí sí. Pero la sangre, ¿a dónde se va? ¿A la cabeza o a las piernas? A las A piernas. las piernas. A las piernas, exacto. Y las tripas también hacia la cama y hacia las piernas. Y eso me mejora la ventilación. ¿Ya? Cuando yo le hago ahí el eco, yo veo un flujo a través de la aorta que es de 33.5 centímetros por segundo. O sea, esa es la cantidad de sangre, de flujo de sangre que está saliendo del corazón en cada latido. Entonces yo le digo a mi residente, flaco, ponlo así, con la cabeza para abajo y las patas para arriba. ¿Para qué? Para que las piernas boten la sangre hacia el pecho y ver en qué parte de la cura de Frank Starling está. Entonces miren lo que pasó. Vamos para afuera, porque esto es lo que ya vieron. Vamos otra vez a donde Clever. Lo que ocurrió en esta posición es esto. ¿Cuánto aumentó? ¿Qué dice ahí ese numerito? 42.9. Ya. Entonces, si yo digo que 35 es 100, 43, ¿cuánto viene a ser? Es 42
43% dividido para 35. ¿Cuánto te da? 33. El 122%. No, es 12% nada más. Porque hay que restarlo. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Cuando el cambio es mayor del 10%, lo que te está diciendo es que el paciente está en la parte dependiente de volumen de la curva de Frank Starling, la parte ascendente, en donde todavía el poner volumen a un paciente genera un aumento del gasto cardíaco. ¿Ya? Y con esa razón, más todos estos hallazgos que vamos a ver ahorita, que les voy a comentar, mira, este es el hígado, estas son las venas suprahepáticas, hasta el corazón, y esta es la vena cava. Vemos que cuando el ventilador le mete aire, se hinchan las venas, y cuando el ventilador le saca aire, se desinfla. Y oye, pero ese cambio era muy grosero, ¿ya? Y eso sugería más lo otro, que le faltaba agua a mi paciente. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso del ventilador y la... Y porque sí, pues si la sangre pasa al tórax de forma pasiva en cada respiración, ¿verdad? Si el respirador infla el pecho, aumenta la presión en el pecho, bota la sangre del pecho y por lo tanto las venas se inflan. Claro, ya. Las venas que están en el abdomen. Y al revés, cuando el aire sale del pecho, lo que va a ocurrir es que la vena se desinfla, pero ese cambio no debe ser superior al 50%. Y aquí prácticamente, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando el aire sale del pecho, ¿no? Se aplastan, desaparecen las venas, miren. Sí. Ya que había un colapso total de las venas, es decir, no había líquido que sostenga las venas abiertas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál era la causa de por qué tenía mi paciente acidosis metabólica? Era que estaba hipovolemia. Ajá, hipovolémico. Hipovolemia, exacto, esa es la causa. Hipovolemia. Ahora vámonos al chat con Eric, que es mi residente que está todos los días. Ustedes si lo ubican. Entonces, doctor, si aumentamos la volemia del paciente, debería desaparecer la acidosis metabólica. La metabólica. La acidosis respiratoria no, porque esa se la fabricamos nosotros. ¿Me entiendes? Sí, porque, o sea, el pH debería llegar a... Debe de neutralizarse. Entonces, mira, fíjate aquí. Exacto. Ya esto que hicimos ocurre aquí. En este día siguió con acidosis respiratoria y metabólica. ¿Sí te das cuenta, no? Sí, porque el bicarbonato está en 21, o sea, sigue en 21. Debería de estar ya más alto porque ya han pasado 3 días. Y con 3 días ya la relación por cada 10 de incremento de CO2, ¿verdad? No es 1, sino 4. Ya no es aguda, decir, claro. Si aquí había 18 de aumento, o sea, 1.8, ¿no, verdad? 18, o sea, de 40 a 50 es los primeros 10. De 50 a 60 son los segundos 10, ¿no, verdad? Entonces, ese delta de CO2 era un incremento de 1.8, que ya no es 1.8 porque es 4. Entonces, si yo multiplico 4 por 1.8, ¿cuánto es? 4 por 2. 8, ¿no, verdad? 8. 8. Más 24. 32. 32. ¿Y cuánto tiene el paciente de PCO2? 48. 48. Ah, no, perdón, de bicarbonato. 21. Entonces seguía con acidosis metabólica. Aquí es que yo ordeno hacer todos
las mediciones y comienza a ver. Mira, ¿qué pasó aquí? Se aumenta el bicarbonato, claro, ya va aumentando. Y acá. 32. Ajá. Aquí, en este día, el paciente amanece orinando nada más que 700 cc. Para un paciente de 60 kilos, eso no era ni 0,3 por kilo. En este momento se hacen los cambios, se comienza a hidratar al paciente y ya llega el bicarbonato a 32. Y aquí mi paciente ya orina 1500. Y en este punto de acá, ya mi paciente estaba orinando aproximadamente 2000 mililitros, es más, ¿no? Pero fíjense lo que ocurrió con la oxigenación. El paciente también se comenzó a liberar de la inflamación y se logró recuperar pulmón. ¿Por qué? Mira qué ocurrió con la oxigenación. Mira la oxigenación. Mira la oxigenación. Mira la oxigenación. Aumentando, sí. Ya. Y con 50% de oxígeno, mira. ¿Y qué pasó con la PAFI? Mira. Aumentó Mira, también. al estar aquí, en esta parte de aquí, hipoperfundido, por falta de volumen, también había espacio muerto en el pulmón que estaba sosteniendo la hipercapnia y también la hipoxemia, ¿no? Ahora hay menos espacio muerto. Ahora hay menos espacio muerto porque hay mejor perfusión, hay compensación renal de la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria también mejoró, mira, y la cantidad de oxígeno que ahora tiene el señor es mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos esos espacios que estaban ocupados por la inflamación se lograron recuperar con la posición prono y con la ventilación invasiva. A ver, déjame cerrar aquí este. Y vamos a ver el último. No sé por qué no me quiere dar la vuelta. Ya. Bueno, aquí está. Entonces este es el pacientito. Ya prácticamente este paciente ha mejorado mucho y lo que hicimos fue ya ayer ya ponerlo ya con la boca para arriba, o sea, se lo supinó. Entonces el bicarbonato subió hasta donde tenía que subir. A pesar de eso, como es muy dinámico esto, bueno, como tenía un poquito de acidosis, acá ya se volvió a compensar todo, si se dan cuenta, ¿no? Porque también se ajusta el ventilador, ya eso es un poquito ya más técnico, no sé cómo por ahí explicarlo. Nosotros le modificamos el volumen, porque a medida que se va ganando el pulmón, se bajan las presiones en la vía aérea y el aire se distribuye mejor, entonces eso nos permite subir el volumen de ventilación. Entonces, por ejemplo, ya aquí en este punto, ya nuestro paciente, no solo que le habíamos bajado la cantidad de oxígeno, mira, que ya se lo habíamos bajado acá, sino que además le subimos, en vez de estarle dando 6 por kilo, ya le subimos a 8 por kilo el volumen tidal. ¿Ya? Y con eso, la oxigenación estuvo mucho mejor, ¿ya? Y al bajar la acidosis respiratoria, el riñón también se deshace de bicarbonato, como ustedes pueden ver, ¿no? Esto está mal, aquí no es 21, ¿no? Saturación de oxígeno era 99%, lo han puesto acá abajo. ¿Ya? Y con estos datos decidimos pues ya prácticamente al señor ponerlo en la posición normal. Yo no tengo la gasometría de hoy de mi paciente. Doctor, una consulta. Yo recuerdo que un día cuando estábamos ahí con el doctor Carrión, estábamos, me acuerdo, con el paciente Hermosilla, y él también estaba en decúbito prono, recuerdo. Entonces,
le iban a dar la vuelta porque decía que después de 4 días ya no tiene efecto la posición. Ajá, sí, normalmente se espera que el reclutamiento máximo con pronación ocurra dentro de las primeras 96 horas. Si después de eso ya no hay, es por gusto, y lo que pasa es que se ulcera la cara, se ulcera el pecho, etcétera, ¿no? Por la presión. Entonces, miren lo que hicimos, miren. Ahí ya estamos con nuestro paciente, está ya en posición supina, ¿verdad? Y lo que se ha hecho con el señor es, lo que se esperaba es que no se deteriore. Y bueno, para fortuna de todos y de su familia, hoy nuestro paciente amaneció con PAFI de 450, con 40% de FiO2, 8 de PIB, con un volumen tidal de 8 mililitros por kilo de peso, orinando bien, y además se deshizo de volumen porque ya el balance hídrico salió un poquito negativo. Y miren la placa, Está fea todavía, ¿cierto? Pero no tanto como la primera. ¿Se acuerdan esta placa? Sí. Ajá, sí. Ya. Hay más espacio. Hay más pulmón. Alveolares recuperados. En el transcurso, en el interín, logramos verificar que hubo una sobreinfección por Klebsiella multisensible, y por eso le pusimos piperacilina tazobactam. Él hizo fiebre también y elevó glóbulos blancos. En algún momento elevó los glóbulos blancos a 14.000, con 90% de neutrófilos. Fiebre, cambió las secreciones, que no las tenía, y comenzó a producir secreción verdosa. Entonces, por esa razón le pusimos antibióticos a tiempo. Y entonces, todo el conjunto de todas estas acciones es lo que produce que el paciente vaya mejorando paulatinamente. No sé si lo ven acá. Bueno, aquí está ventilado así mismo. Les voy a poner, aquí estaba el paciente con la cánula de alto flujo, mira. Ahí estaba despierto él. ¿Sí lo ven? Miren la actitud de la cabeza, ¿no? Él estaba pronado pero despierto. Y esta es la cánula de alto flujo. Esto fue al principio, ¿no? Entonces, miren cómo es el trabajo, cómo con un sencillo examen, que es la gasometría arterial, uno puede ir viendo las acciones que se toman con los pacientes. ¿Sí me hago entender? Sí, doctor. Sí. Porque, a ver, yo tengo un tipo que está respirando 28 veces por minuto y que está hipoxémico. Lo lógico que yo tengo que ver o esperar es que tenga alcalosis respiratoria, pero no acidosis. Si yo tengo acidosis respiratoria en un tipo que está respirando 28 veces por minuto, eso lo único que te está diciendo es, hey, duérmeme y méteme un tubo y ponme un respirador porque mis músculos ya no jalan. ¿Ya? Entonces, vamos de vuelta a lo de la gasometría esta, que era la del inicio. Yo tengo una pregunta. Es que me acuerdo que una vez que fuimos a la clínica panamericana, el doctor nos presentó una paciente que ya la habían pronado y que se había recuperado, la PAFI había aumentado, todo había aumentado, y la volvieron a supinar, pero 2 días después de haberla supinado, todo volvió a retroceder, o sea, volvió a empeorar todo y la volvieron a pronar. Entonces, eso pasa porque la inflamación no ha cedido lo suficiente, y todo lo que se ganó durante la pronación, cuando lo vuelves a supinar y otra vez las tripas se pegan contra el diafragma, te desinflan los alvéolos que lograste recuperar y se vuelven a hinchar. Y lo mismo, al estar en supino, la sangre y los líquidos inflamatorios vuelven a regresar hacia la columna. Ya, entonces, claro, la mina venía bien, pero 2 días después se hizo bosta de vuelta, o sea, se hizo mierda, o sea, se goleó de vuelta. ¿Ya?
Listo, Entonces doctor. ahí hay que volverlos a pronar y hay pacientes que necesitan 3, 4 periodos de pronación. Porque la inflamación es tan severa que, digamos, no permite que el paciente se recupere. No sé si me hago entender. Sí, Entonces, entonces, doctor, después de que pasen los 4 días reglamentarios de estar pronado, lo supinas, ves si mejora y si no, otra vez si se pronación. mantiene bien, habitualmente lo que se hace, el protocolo es, el primer día es dejarlo supinado. Por ejemplo, mi paciente hasta ahorita va todo bien y lo supinamos ayer a las 10 de la mañana, así que ahorita ya lleva 12 horas prácticamente con muy buenos parámetros. Está estable, de hecho ya no está usando vasopresores, está orinando, tiene su estado metabólico corregido. La oxigenación está en más de 480 PAFI. Entonces, ese es un paciente que ha evolucionado que parece que va bien. Parece. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? El segundo periodo es, le quitamos la parálisis muscular. A estos pacientes les paralizamos los músculos con curare. Bueno, no es curare, pero sí es un derivado del curare, ¿no? Es una cosa parecida al curare, es un bloqueante de la placa neuromuscular, que es el rocuronio. El rocuronio, que lo ponemos en infusión continua para que constantemente esté bloqueando el estímulo natural que tiene el cerebro, ¿verdad? De querer estimular los músculos para solventar la hipoxemia y la hipercapnia. Pero si yo lo dejo despierto a mi paciente y comienza a pelear con el respirador, lo que voy a hacer es desgarrarle los pulmones. Por eso lo relajo. Entonces, ahorita lo que se va a hacer es sacarle el bloqueante neuromuscular. Y ahí viene otra pelea, porque aquí viene el otro round, como en el boxeo. Es el paciente enfermo contra nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo se acopla el paciente al ventilador. Si bailan bien el tango o se pisan los pies. Y de acuerdo a eso vemos. Algunos fracasan aquí. Es decir, están todos bien mientras están dormidos y relajados, pero en el momento que le sacas el relajante comienza a competir con el ventilador. Y hay que volver para atrás. Entonces hoy hay que cruzar los dedos para que el paciente vaya bien. ¿Y de qué depende eso de que vaya bien? Depende del grado de inflamación que aún tenga en su pulmón. Porque, ¿por qué se desacopla el respirador? Porque su cerebro está pidiendo más. ¿Y por qué pide más? Porque su pulmón no es capaz de darle más. ¿Me hago entender? Entonces ahí a veces toca relajarlos de vuelta y darle otra vez otra sesión de prono. Doctor, ¿Qué pasó, Eduardo? ¿y cuándo se quita definitivamente el El respirador? relajante. Sí. Eso después. Una vez que tolera la sacada del relajante, entonces hay que pararle los sedantes. Y cuando se paran los sedantes, entonces hay que ver cómo se despierta el paciente. Si se despierta normal o comienza a transformarse en Kung Fu Panda, a disparar por todos lados, porque está con encefalopatía de tantas medicinas, porque las medicinas para dormir a las personas no son sanas. También son como venenos. Entonces, si supera eso y ya está bien despierto y te obedece órdenes, saca la lengüita, mueve los bracitos y todo, entonces ahí lo ponemos en protocolo de destete. Y finalmente, si vence todo eso, después de todo este fin de semana y probablemente el lunes o martes de la próxima semana, entonces sacamos el tubo. Y ahí hay que otra vez volver a rezar para ver si no necesita tubo de vuelta. Algunos, como yo, cuando estuve grave, a mí me sacaron el tubo y salí de una. Pero la gran mayoría de estos pacientes, el 80% no es así. Tienen que ir a cánula de alto flujo, a ventilación no invasiva, o se los tiene que reintubar nuevamente, o terminan con traqueotomía porque necesitan 15, 20 días más de soporte ventilatorio. Y de ahí viene rehabilitación cardiorrespiratoria, porque todo el tiempo que pasaste paralizado e inflamado, tus músculos se hicieron flecos.
Yo no podía ni siquiera dar un paso. Mi hijo me tuvo que llevar cargado a la casa, cargado en los brazos, así como bebé. Subir las escaleras de mi casa y me subían y me bajaban. Y poco a poco, después de 4 meses, pude volver a reinsertarme en la vida laboral. Entonces, esto es así. Y yo lo que hago es compartirles un paciente y analizar el paciente. Claro, esto yo lo hago en 2 minutos, ¿no? Doctor, ¿y usted no recuerda qué fue lo que sintió, o si sintió algo durante esos momentos? O sea, mientras usted estuvo... No me acuerdo nada. Ah. Mejor que no me acuerdo nada. Yo le agradezco a Dios y a todos mis exalumnos que fueron los que me salvaron. Tuve uno que fue mi ayudante de cátedra durante 7 años y ese pendejo toda la vida le decía, no te hagas intensivista, ¿para qué te vas a hacer intensivista? Y el muy berraco se hizo intensivista y ese fue el que dirigió todo el barco. Así que fíjate, o sea, La vida. eso apuesto por la educación. Yo no educo a las personas porque me caigan bien o porque me caigan mal o porque necesito un sueldo. No, educo a la gente porque tengo fe en que ustedes van a ser buenos médicos. Entonces, claro, esto que yo les acabo de contar y que me he demorado 3 días en explicarles y no sé cuánto de esto llegó al cerebro de ustedes, yo lo hago en nada, o sea, más se tardan en los ecos en resolver, pero esto lo hago en nada, ¿sí? O sea, para mí es rapidísimo, me doy cuenta en segundos, pero claro, eso es la práctica de tanto entenderlo. Entonces, han visto conmigo análisis de gasometría el otro día con Soledad y el grupo que vino a ver a la asmática, vimos análisis de otra paciente. Es que no todo es perfecto, es que no es como en el libro. Es que en el libro te dicen, no, es que el asma típicamente tiene alcalosis metabólica, pero no tenía pues alcalosis respiratoria la señora, tenía alcalosis respiratoria más acidosis metabólica y después tuvo acidosis metabólica de 2 tipos. Y que tenía ¿qué era lo esperable que tenga? Hipoxemia con alcalosis respiratoria, pero además tiene acidosis metabólica. ¿Y por qué tenía acidosis metabólica? Porque no le faltaba perfusión, por eso tenía el lactato elevado, por eso tenía... ¿Y cómo lo comprobé? Haciéndole un eco. Le pongo el eco, veo los flujos, mido los flujos antes y después de la maniobra de elevación de piernas y veo que elevando las piernas mejora la perfusión, mejora el gasto cardíaco, pongo lo que necesito. Lo que se le hizo fue pasarle 500 mililitros de coloide, se le pasó 500 mililitros más de lactato de Ringer y se le pasó en infusión continua y se le pasó creo que un bolito más de 500 de solución salina. O sea, se le pasó 1500 mililitros durante esa guardia y al día siguiente el señor estaba orinando, mejor perfundido, su bicarbonato había subido a 32. Mientras el trabajo ventilatorio iba mejorando y recuperando tejido pulmonar que estaba obliterado. Entonces, ese es el trabajo. Y no sé si les hice vivir un poco de lo que yo vivo cada día de mi vida. Multiplíquenlo eso por 10 o 12 pacientes que tengo. Eso es exactamente. Sino que trabajamos en equipo, ¿no? Somos un grupo. No es que yo soy el sabelo todo y dispongo todo. No, no es así. Todo eso viene... Yo voy en la mañana o en la tarde y hay otro médico antes que yo y están los residentes que están todos los días y entre todos nos comunicamos y vamos viendo las novedades de los pacientes y vamos actuando. Y ahí es cuando los pacientes pueden salir bien o pueden salir mal. Muchas veces cuando nos descuidamos, no vemos las cosas a tiempo, es que se nos van los pacientes. ¿Qué hora es? No sé si ya le tomé lista al otro grupo. Creo que no. No, doctor. 12:20. A ver, falta que ahorita se aparezca Soledad. Briones. Briones. Brito. Presente, doctor. Hola, Cristina. Soledad.
María Soledad. Presente, doctor. Y hace un rato te llamé, te voy a poner una falta. Castellón. Castellón. Ah, ya te vi. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya te vi. Cedeño. Presente, Cedeño. doctor. Correa. Sofía Isabel, si está, y Sofía Isabela, si está, y Yani Yadaví también, Kevin Leones también está. Mendoza. Presente, doctor. Ongi. Allá. Melanie Morán. Presente, doctor. ¿Dónde está Aarón? Aquí estoy, doctor. Presente. Juan Rodríguez, Carla Suárez. Presente, doctor Rodríguez. Presente, doctor Suárez. Bueno, Sechi Villacres sí está. Listo. A ver, ¿tienen preguntas de esto? Doctor. Sí. ¿Ah? Si no se hubiese colocado al paciente en la posición, supongamos que se lo hubiese dejado como llegó, aparte de no mejorar, o sea, ¿hay alguna posibilidad de que sí salga de eso o necesariamente hay que siempre pronarlos? O sea, siempre cambiarlos de posición. A ver, hay dos grandes tipos de pacientes, los que responden al reclutamiento pulmonar y los que no responden. Y eso, la única manera que te des cuenta es haciéndolo. Es decir, tú lo tumbas, lo pones para abajo y en vez de mejorar, sigue duro el pulmón. La complacencia pulmonar es la división del volumen que yo doy dividido para la presión que alcanza en la vía aérea. Eso se llama complacencia. Y, por ejemplo, llegan con una complacencia baja de 20, porque es poquito el volumen que entra al pulmón y altísima la presión que genera. Pongamos, yo le doy 500 de volumen y tiene 40 de presión en la vía aérea, ¿cuál va a ser la complacencia? Divide. Es 50 dividido para 4. ¿No? 12.5. 12, ¿verdad? Bajísimo. Pero lo pongo PIP, lo pongo boca abajo y a medida que van pasando las horas y se van abriendo los alvéolos, se van recuperando los alvéolos, la presión en la vía aérea comienza a bajar. ¿Verdad? Entonces ya no es 40, baja a 30 y después, horas después, 12 horas después, un día después, la presión en la vía aérea llega a estabilizarse en 22. Entonces yo divido 500 dividido para 22, ya es 40 de complacencia, 35 por ahí. Entonces ahí sí tú dices, este paciente sí está reclutando alvéolos. Pero si el paciente todo se le convirtió en carne, todo se le hizo, todo es, en vez de ser agua, inflamación, ¿verdad? Ya no es inflamación, sino que se hizo tejido de cicatrización, se hizo fibrosis y se hizo duro. Y ya no va a haber mejoría. Entonces ese paciente es un paciente que, ahí tenemos uno, es un señor diabético, hipertenso, renal crónico. Pobre señor, ese hombre tiene 15 de complacencia, ya ha tenido 4 tronos y sigue ahí. Ese seguro se va a morir. Porque no responde, ¿me entiendes? O sea, es un peor pronóstico. Ya. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos varias preguntas con este paciente. Vamos así mismo la próxima semana a analizar el de un poquito de asma que vimos, pero ya con todo el grupo. Entonces, lo que yo quiero es que los que hayan visto distrés respiratorio, yo se los voy a pasar todos los datos de este paciente, pero vamos a tener varias preguntas. Entonces, una pregunta obvia que está en sus cabezas es, ¿y qué estudio hay que haya probado que el volumen tidal pequeñito
y ventilar de forma protectora el pulmón es que salva pacientes con distrés. ¿O no? No está eso en la cabeza ya. Sí, porque pucha, este doctor me viene a vender aquí estrellitas de colores y será cierto. Bueno, les cuento que sí existe. Me interesa ver, también como un estudio de darle sobre la posición. Miren, como ¿y sabe de dónde nació, de dónde salió el estudio madre? De un país que se llama Brasil, con un investigador de una talla genial que se llama Marcelo Passos Brito Amato. Marcelo Amato se lo conoce en el mundo porque en Brasil el apellido de la mamá es el que manda. Ajá, Marcelo Brito Passos Amato. No, nadie le dice Marcelo Passos, le dicen Marcelo Amato. Es descendiente de italianos, por supuesto. Trabajaba en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Sao Paulo. Y él convence a los gringos, y los gringos se reúnen y hacen una red de hospitales que se llama, que en su momento se llegó a conocer con el nombre de ARTSNet Protocol. ARTS es el nombre del distrés respiratorio, pero en inglés, Acute Respiratory Distress Syndrome. Se organiza una red de investigadores y todos comienzan a ventilar a los pacientes con distrés en dos grupos. Uno, ventilación convencional, que era darles 10 por kilo y PIP a lo bestia, y otro gran grupo de pacientes que los ventilaron como Amato decía que se debían ventilar, con volumen de 4, 5, 6 mililitros por kilo, con una FiO2 de acuerdo al nivel de oxigenación, etcétera. Y adivinen qué pasó. Los pacientes que fueron ventilados con la estrategia protectora sobrevivían un 50% más. Eso ocurrió hace 10 años, hace más de 10 años. Porque antes de eso, todo el mundo ventilaba como mierda quería. Entonces teníamos mortalidades altísimas, 60, 70% de mortalidad. Entonces después vino la vaina del prono, y el prono viene, ¿sabe de dónde? De los neonatos, de los chiquititos. Entonces dijimos, pero claro, al neonato tú le das vuelta y facilito, pero ustedes no saben cómo se prona un adulto. Yo quisiera que ustedes vayan al internet y busquen cómo se prona un adulto, o que hubieran estado en la clínica para que vean cómo se pronan. Claro, en la clínica ahorita los muchachos son unos aviones. Sí, vimos, ya entre doctor. 3 nomás lo hacen. Sí, sí vimos. Ustedes sí vieron, ¿verdad? Sí vimos. Ah, qué bueno, miren. Ajá. Ok. A un paciente, el señor viejito que estaba pronado. Bueno, pero ven, entonces la pronación. Entonces, ¿y qué estudio mostró que la pronación realmente sirve? Y luego, como tiene COVID el paciente, ¿y qué estudio realmente ha mostrado que el solumedrol es superior a la dexametasona? ¿Y por qué uso solumedrol y no uso dexa? ¿Qué estudio mostró que la dexametasona realmente sirve en el paciente con COVID? ¿Y será bueno ponerle corticoide todo el tiempo? O sea, desde que te diagnostico que tienes COVID, ¿o será solamente para un grupo de pacientes? ¿Todos se benefician del corticoide? ¿Se beneficia a alguien que solamente tiene tos y no tiene hipoxemia? ¿Se beneficia a alguien que tiene 14, 15 días hipoxémico, ventilado, y te llega a ti y le tienes que poner corticoide? ¿Se beneficia a ese paciente? ¿O será que ya se pasó de largo y no se beneficia? ¿O en quiénes es que realmente resulta el corticoide? Ajá. Entonces, el martes que viene, sigue siendo virtual, les voy a mostrar cómo se hace para saber estas pequeñas preguntas, cómo responderlas. Porque ¿qué lo estoy haciendo? Estoy mostrándoles a ustedes lo que van a hacer con sus pacientes que tienen que presentar, ir a resolver las preguntas. Espero que ya hayan hecho el cuestionario a sus familiares. Bueno, creo que es la... ¿Qué hora es? Es 12:30. No sé si están con mucho lío en la cabeza. A ver, yo sé que si no es Susan, es Kevin, es Sofía, es Valeria, es Eduardo y nadie más, y el resto no sé.
A ver, Carla Emilia, Aarón, Sara Beatriz, María Cristina, Lisette. Saquen ustedes sus cámaras, déjenme verles las caras a esos manes, a ver si realmente... Prendan las cámaras los que nombré. María Soledad, ¿dónde estás? José, sal. Estoy aquí, doctor, Valeria pero Alejandra, tengo sal. problemas con mi internet. Entonces estoy desde el celular y no puedo prender la cámara. A ver, Raúl Castellón, ¿has entendido algo de lo que hemos hablado hoy? ¿Te ha quedado un poquito claro lo de las gasometrías o no? Sí, nosotros vimos gasometría con usted antes del fin de año, pues. ¿Ya? La clínica, la Panamericana. ¿Y una golondrina hace verano? Tú ves un patito en el lago y ya puedes decir que es temporada de patos. Ah, no. Así, tipo, tengo que volver a repasar todo lo que le noté de la semana Pero digo, de hoy. lo que se ha estado hablando, Carla Emilia, ¿se ha entendido? Sí, doctor, pero creo que yo debo repasar aparte otra vez. Porque a veces sí es como un poco confuso. Como usted dice, es la práctica. María Cristina, ¿tú entendiste? Si yo te tomo un examen ahorita mismo de un paciente con un trastorno de gases, ¿tú vas a dar con el diagnóstico? Espero que sí. Sí, entendí mayoría. Entonces, lo importante es conocer primero qué estado está el paciente, si está en estado ácido, si está en estado base. Luego se fija uno en el PCO2. El PCO2 y el pH andan por sendas distintas. Es decir, si el CO2 está alto, el pH cae y por lo tanto produce acidosis. Si el CO2 en cambio está caído, produce lo contrario, produce alcalosis, o sea que el pH suba. En cambio, PCO2 y bicarbonato andan juntitos. Si el uno sube, el otro tiene que subir. Si el uno baja, el otro tiene que bajar. Pero eso tiene sus reglas. Y ahí es lo duro, porque esas reglas hay que acordárselas. En acidosis metabólica, por cada miliequivalente que cae el bicarbonato, va a caer 1 milímetro de mercurio la PCO2. O si quieren utilizar esa fórmula de mierda, que es la fórmula de Winter, PCO2 esperada es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Bueno, ustedes elijan lo que quieran. Para mí es más fácil 1 a 1. Y de eso ya sé que es más menos 2. Ya. A ver, déjame buscarme otro que no... Es que muy pocos participan. De los casi 30, si 10 participan, ya es demasiado. Entonces, eso es lo que me tiene preocupado con ustedes. A ver, vamos a ver. Así vamos a decirle. Vamos a ver si le digo a Eric que me envíe una gasometría ahorita mismo. Doctor, una pregunta. Dígame. Dígame. No es la hipoperfusión, o sea, no hay que, sino que el problema es un daño ya renal, o sea, ya hay compromiso renal, ya hay insuficiencia renal y por eso es que hay la acidosis metabólica. ¿Cuál sería ahí la solución? La acidosis metabólica tiene múltiples causas. ¿Ya? Y generalmente, cuando un sujeto está hipoperfundido, se va a acumular
ácidos no volátiles, como el ácido láctico. Porque al estar hipoperfundido, el tejido va a tener que, al no disponer de oxígeno, va a tener que utilizar la glucosa y transformarla en ácido pirúvico, en ácido láctico, para que el hígado coja el ácido láctico y lo vuelva a transformar en glucosa. Eso lo vimos ayer, creo. Y eso va a hacer que se produzca ácido láctico, hiperlactacidemia. Y eso va a hacer que se baje el pH de la sangre. Ya. Pero también la hipoperfusión puede ser renal, y al el riñón no estar con un buen flujo de sangre, no va a poder reabsorber bicarbonato y no va a poder acidificar la orina. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Lo que predominaba aquí en este paciente era la falla renal. Producto era prerrenal. ¿Por qué? Porque le faltaba volumen. El momento que nosotros pusimos volumen y recuperamos el gasto cardíaco y mejoramos la perfusión renal, el riñón ya pudo absorber bicarbonato y excretar ácidos en la orina. Estamos hablando de este paciente, ¿no? Sí. Porque luego hay otros pacientes, ¿no? O sea, hay miles de otros pacientes que pueden tener cosas. Entonces, a ver si Eric manda una gasometría, a ver si él me... Bueno, ahí le envió. Ok. A ver, vamos a analizarla. A ver, el primer paso para el análisis es fijarse en el pH. ¿Qué dice el pH, chicos? ¿Cómo está el paciente? ¿En acidosis, en alcalosis o es normal? Doctor, envió la... pero no puse la pantalla. Hola, Espérate. ¿qué le presento? Espera un ratito. Sí, no podemos. Espera un ratito. Dame chance. O sea, yo sé que soy pilas, pero ya no abusen. Está ahí la 1. A ver. Ahí se las envía la 2. Voy a compartir pantalla. Ahora sí ya ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, a ver, ahí está. ¿Qué dicen que tiene el paciente? Acidosis, alcalosis. Alcalosis. Entonces, me voy a fijar ahora en la PCO2. Entonces, la pregunta es, ¿de qué parte es la alcalosis? ¿Es metabólica o es respiratoria? La presión está disminuida. Y entonces, Respiratoria. es aparentemente respiratoria, ¿no? Bien. Entonces, si es una alcalosis respiratoria, y esta alcalosis debería de generar como mecanismo de compensación, ¿qué cosa? Acidosis. Metabólica. Metabólica, es decir, que el bicarbonato debería estar por debajo de ¿cuánto? Disminuido, claro. Pero por debajo de Debajo ¿cuánto? de 24. Y miren dónde está el bicarbonato. Está elevado. Ajá, 27 entonces, está, ajá. entonces aquí es O2 alcalosis. O sea, realmente es 34.9, ¿no? O sea, como que está ahí, está en 35, no seamos más papistas que el Papa, ¿no? Sí, ajá. Entonces, ahora ya viendo eso, ¿ustedes qué dirían? ¿De dónde es la alcalosis? ¿Respiratoria o metabólica? Ok, metabólica. Metabólica. Entonces, una alcalosis metabólica debería de ser compensada con acidosis respiratoria. Pero este es un paciente que está en un ventilador y él no define su frecuencia respiratoria. ¿Ah? Está en un respirador
y entonces él no va a poder compensar esa alcalosis metabólica. Y él tiene 27.3 de bicarbonato. ¿Cuánto debería de tener de PCO2 para tener compensación? Como habíamos hablado, es lo mismo, es 1 a 1, es la fórmula de Winter, pero al revés. ¿Cómo hago la fórmula de Winter? PCO2 es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto debería de tener de PCO2? ¿33? 33. ¿Seguro? No. 49, doctor. Ah, ahí sí, 49. 49. Ok. Entonces este es un paciente que yo más bien lo que debería de hacer es reducirle la frecuencia respiratoria o bajarle el volumen tidal para que compense la alcalosis o investigar la causa de la alcalosis metabólica. Este es un paciente renal que se lo está dializando, ¿ya? Entonces probablemente lo que esté ocurriendo es que este paciente tenga un exceso de diálisis y por eso es que está con alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se puede producir por dos causas, por pérdida de bicarbonato, y ahí lo que hace el cuerpo es cambiarlo por cloro. O sea, está perdido el bicarbonato y se cambia por cloro. O sea, él tiene, mira, ¿cuánto tiene de cloro? Casi 102. 113. Ya. Y la otra causa es cuando el riñón está, digamos, la diálisis es una técnica en la cual el líquido que uno utiliza para la diálisis está rico en bicarbonato. ¿Ya? Entonces a veces lo que puede ocurrir es que tengamos que cambiar más bien a otro tipo de diálisis. En vez de hacer diálisis con bicarbonato, hacer la diálisis con citrato para acidificar más que alcalinizar. ¿Ya? Porque lo del ventilador va a ser un poco difícil de que yo le ande bajando frecuencia respiratoria a un tipo que ya está despierto y que está dirigiendo él mismo su ventilación. Él le dirige a la máquina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo está hipernatrémico y tiene un poquito alto el cloro. Es porque está intentando paliar este incremento de bicarbonato. Entonces, él lo que tiene es básicamente es una alcalosis metabólica que no está siendo compensada con la parte respiratoria. Mira la urea, ¿ves? 157 y la creatinina está en 1,1 porque se la estamos sacando. Pero este incremento de la urea podría ser debido a que el cuerpo de él está degradando muchas proteínas y eso está produciendo uremia. Ya, bueno, esos son conceptos un poquito más avanzados, pero desde el punto de vista ácido base, lo que este señor tiene es una alcalosis metabólica que no se acompaña de un incremento de CO2. Entonces, tiene doble alcalosis, metabólica y respiratoria. Vamos a ver si podemos tener otro ejemplo por ahí. ¿Dónde estaba la asmática? Fue todo un show, el montón de datos que nos dio la gasometría, ¿no? Entonces, veamos un ratito.
A ver si hay otros gases por ahí. Yo también he estado con COVID. Un ratito, chicos. Que estoy jodido porque todo mi personal está enfermo. Vi que están suspendidas las ocasiones, creo que por lo mismo. Sí, pero igual, aunque estén suspendidas, igual esta gente no puede venir a trabajar, pues. De los licenciados está Ángel. Ahorita vino, me entregó el Estela, dice, mire. A ver. Alguien no ha entendido esto de aquí. Yo voy a hacer una cosa con ustedes. Voy a buscarles unas gasometrías y el patrón de informe. Así como hicimos con el EKG. Para que ustedes en la próxima clase entregan y yo aleatoriamente escojo y alguien me tiene que responder esas gasometrías. Entonces denme chance que ya las voy a buscar. Los voy a tener que dejar porque estoy complicado con este tema del COVID. Tengo la mitad del personal del hospital enfermo. Me va a tocar hacer a mí guardias porque no puedo dejar a los... Pues mientras dure sin estar enfermo, ¿no? Pero es que está muy contagioso el Omicron y estamos viendo muchísimo COVID. Entonces, qué pena. Esperemos que baje, que hasta que pueda volver a ver pacientes, pero así como vamos, no creo que vamos a tener pico ya mismo. Ya están saturados los hospitales ahorita. Así que cuiden a sus familiares, por favor. En serio, no anden saliéndose a fiestas. Yo sé que quieren, son jóvenes. Pero ahorita está jodida la cosa. En serio, ya no hay camas en Guasmo. Ya no hay camas en el Hospital Luis Bernaza. Ya no hay camas en Sinaí. Y pronto se saturarán las clínicas. Y porque sea Omicron y tenga 0.003 de probabilidad de llevarte a la muerte, no, eso no significa que tú no estés dentro de esos 3 de cada 1000. Este señor del que hemos hablado estos días es Omicron. Por favor, se cuidan. Hasta luego. Listo, doctor, gracias.